Hola de nuevo, queridos amigos, hermanos de la Iglesia Adventista de Santander, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el tema de la deidad en la Biblia y dentro de la teología de la Iglesia Adventista. Estamos en el ámbito ya histórico, ¿no? Analizando nuestra historia denominacional y en concreto los desarrollos que hubo doctrinales alrededor del concepto de la deidad en la Biblia. Y hoy pues estamos con un tema súper interesante en el que vamos a hablar de Elena de White y la deidad. ¿Cuál fue su concepto? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿En qué manera su ministerio ayudó también para nuestra mejor comprensión bíblica del tema de la deidad? Así que vamos a entrar ya al tema. Como siempre podéis ver ahí, pues os comparto el PowerPoint y vamos allá. Elena de White y la deidad. ¿De qué trata? Bien, hoy en día no es un debate generalizado, pero existe en algunos ámbitos un debate sobre la Trinidad, ¿no? En la actualidad, algunos cristianos evangélicos están cuestionando el trinitarismo tradicional. Suelen ser grupos pentecostales aislados, ¿no? Esto quiere decir que dentro del contexto del cristianismo, eh, prácticamente hay unanimidad en el concepto de la Trinidad. No en el concepto, sino en la idea de la Trinidad. La diferencia son los conceptos, ¿no? Pues está el concepto bíblico, concepto filosófico, está, bueno, diferentes enfoques que quizás los tratemos en otro vídeo, pero la mayoría de los cristianos son trinitarios. O sea, no hay apenas grupos. Dentro del cristianismo actual, los grupos que no aceptan la Trinidad suelen ser grupos muy minoritarios y dentro del mundo protestante apenas hay antitrinitarios, ¿no? Pero suelen darse en algunas iglesias pentecostales la que sí que dudan, o bueno, no creen en la Trinidad, ¿no? Son unicitarios, por así decirlo. Bueno, y dentro de nuestra iglesia, algunos adventistas creen que los líderes de la iglesia y los teólogos traicionaron la creencia adventista original sobre la doctrina de Dios en aras de relaciones públicas y la buena voluntad ecuménica, ¿no? O sea, hay también dentro de un grupo minoritario, suelen ser grupos disidentes o al menos gente discordante con la doctrina y con la iglesia, en las que piensan pues, que fue un error el haber abandonado el antitrinitarismo original que había en la iglesia adventista, que es algo que ya hemos hablado en anteriores vídeos, ¿no? Y además pues lo enfocan con que fue a propósito para estar más cerca ¿no? Estar más cerca del cristianismo tradicional, ortodoxo, como lo queramos llamar. Y bueno, esa es la acusación que hay, ¿no? Que fue un error y sobre todo entre los líderes y los teólogos. Una breve mirada al desarrollo de nuestras visiones históricas sobre la Trinidad mostrará que Elena White jugó un papel influyente al ayudarnos a aceptar una visión bíblica de Dios, ¿no? Sin las restricciones de algunas presuposiciones filosóficas no bíblicas. Y esto es muy importante, porque Elena White ayuda en la mayoría de nuestras doctrinas, creencias, a quedarnos en lo bíblico, porque pues, siempre hay una tentación de irse a lo filosófico, pero uno puede enfocar la Trinidad de forma filosófica, uno puede enfocar la antitrinidad también con conceptos filosóficos no bíblicos, porque venimos hablando de que cuando uno no cree en la Trinidad, pues tiene que darle un papel al Hijo de Dios, ¿no? Al Cristo, ah, secundario en el sentido de que pues, Él aparece a raíz del Padre, ¿no? Eso es una idea filosófica, al menos, a no ser que se pueda probar desde la Biblia, pero es una idea filosófica, porque entendemos que en la Biblia, cuando se habla de Dios, se habla de una característica que Dios tiene que no se puede negar ni rechazar, que es la de la eternidad. Entonces, si alguien en la Biblia se considera Dios y la Biblia también llama a Dios eterno, entonces no podemos
decirle, bueno, el Hijo es Dios, pero no es eterno. Esto lo he dicho en muchos vídeos, pero porque no entiendo todavía por qué hay gente que hace esto así de una manera poco razonable, ¿no? De rechazar la eternidad de Dios, del Hijo de Dios o de Dios el Hijo, como lo queramos llamar. Y eso es una presuposición filosófica, no bíblica. Entonces, ya seas trinitario o antitrinitario, eh, puede, puedes tener una fuerte influencia filosófica no bíblica. Y Elena White, precisamente en lo que ayudó fue a no caer en esos errores. Bien, el adventismo y la Trinidad. Hay tres grandes periodos en nuestra historia. Y tienen que ver un poco también, un poco con la vida de Elena White, ¿no? Porque si veis ahí, pues es todo el ministerio de Elena White ah, a lo largo de toda su vida, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero bueno, hubo tres grandes periodos en la iglesia primitiva, en la iglesia de los pioneros, que fue de 1846 a 1888, ¿no? El periodo antitrinitario fuerte. Luego, a partir de 1888 hasta finales del siglo XIX, hay una insatisfacción con el antitrinitarismo, ¿no? Incluso empiezan a haber debates de, oye, nosotros eso que presuponíamos sobre Jesús no cuadra en su obra salvífica, ¿no? Entonces empieza a reevaluar la persona de Jesús, ¿no? A raíz de 1888. Y luego ya, a partir ya de finales del siglo XIX y con la entrada del siglo XX, ya hay un cambio de paradigma, ¿no? En el que se asientan las bases trinitarias. No, no podemos hablar ahí de trinitarismo porque ellos no es una palabra que usaban ni estarían de acuerdo en usar, pero realmente sí que ya empiezan a tener el concepto de un Dios en tres personas ya bastante claro, ¿no? En el contexto de la Iglesia. Bien, hablemos del primer periodo, ¿no? Del antitrinitarismo. Durante este periodo inicial, la mayoría de los adventistas rechazaron el concepto de la Trinidad, pero tal como ellos la entendían, aunque señalamos que era un concepto no bíblico. Es decir, la Trinidad que los pioneros rechazan, y ahí está la lista: James White, Andrews, Bourdieu, Cottrell, A.T. Jones, Prescott, Wagoner, todos ellos rechazan un concepto no bíblico de la Trinidad. Y eso es correcto. O sea, no hay un problema en ello, porque rechazar un concepto no bíblico era el enfoque de la iglesia adventista y es lo que nos ha convertido en la iglesia que somos. El ceñirnos a los conceptos bíblicos sobre cualquier doctrina. Entonces, ellos rechazan la Trinidad porque porque ellos entendían ese concepto no bíblico que sobre todo pues la Iglesia católica de ese tiempo, ¿no? Que era todavía muy medieval. La Iglesia católica de hoy en día pues ha cambiado en cómo explica las cosas. De base no ha cambiado, pero entonces ellos rechazaron esa idea antitrinitaria que tenían. Fijaros lo que dice Joseph Bates, uno de los pioneros de la Iglesia. Respecto a la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuera también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y mismo ser, ¿no? Entonces, esa era el concepto que él, por ejemplo, rechazaba. Razones para rechazar el trinitarismo, ¿no? Razones que ellos tenían. Los, los primeros adventistas no vieron evidencia bíblica de tres personas en una deidad. Ahora, yo lo he comentado en anteriores vídeos, no fue, eh, no fue el énfasis de su estudio. Tenemos que recordar que la iglesia adventista en el siglo XIX en gran medida se enfocó en las verdades distintivas. Y ser trinitario o antitrinitario no era una verdad distintiva de la iglesia adventista, porque recordemos, lo hemos mencionado en otro vídeo, todos los pioneros antitrinitarios era porque lo traían de sus iglesias de origen antes de sumarse al movimiento adventista. Entonces ellos ya venían antitrinitarios, entonces no concebían el ser trinitario o antitrinitario como algo distintivo de la iglesia. ¿Qué es distintivo de la iglesia? Bueno, pues todo lo relacionado
con el cumplimiento profético, ¿no? El juicio investigador, a raíz de 1844, el estado de los muertos, la ley, los 10 mandamientos, ¿no? La ley eterna de Dios, el santuario, el espíritu de profecía, el sábado, ¿no? Bueno, la reforma pro salud luego entra muy fuerte, un sistema de educación, un sistema dentro de la iglesia adventista, un sistema de hospitales, de salud, ¿no? Entonces, eso era el enfoque del siglo XIX adventista. Entonces, ellos, pues, en un estudio no muy profundo, pues, no encuentran una evidencia bíblica de tres personas. No la encuentran, no significa que no esté. Porque pues la comprensión que ellos tenían de la Trinidad no, tampoco era bíblica. Entonces, por eso la rechazaban, ¿no? Ellos pues tenían un concepto que teológicamente se le llama monarquismo modalista, en fin. Bueno, en segundo punto, pensaban que la Trinidad hacía idénticos al Padre y al Hijo, ¿no? Porque pues concebían que si es un Dios tiene que ser una persona. No concebían diferentes personas dentro de la deidad. Entonces, por eso, si aceptaban la Trinidad, claro, el Padre y el Hijo eran idénticos, al menos en el mismo nivel. Entonces, ellos, al menos la idea del Hijo que tenían, tristemente en ese entonces era seguramente menor que la que hoy, la comprensión que tenemos hoy de Jesús. Tercer punto, creían en la idea errónea de la doctrina de la Trinidad, aunque la doctrina de la Trinidad enseña la existencia de tres dioses, algo que algunos todavía repiten, lo cual no es algo que los cristianos creamos, ¿no? O sea, mm, todos los cristianos nos consideramos monoteístas, que creemos en un solo Dios, y la Trinidad, al menos el concepto bíblico de Trinidad, no son tres dioses. Pero bueno, ellos entendían que si había diferentes personas en la deidad, pues eran dioses diferentes. Por eso ahí Lovborov dice, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron cada uno Dios, serían tres dioses, ¿no? Y esto lo dice en 1861. Es un concepto no muy desarrollado, ¿eh? Por eso pues rechazan conceptos erróneos y elementales de la Trinidad. Pero el concepto de la Trinidad luego que va a desarrollarse es más complejo y más serio que este, ¿no? Bueno, en cuarto, creían que la doctrina de la Trinidad disminuiría el valor de la expiación. Fijaros cómo lo expresa Wagoner ya en 1884, unos años antes de ese cambio de paradigma. Él dice, puesto que el Dios eterno y autoexistente no puede morir, entonces si Cristo tuviera autoexistencia como Dios, no podría haber muerto en la cruz. O sea, esa era la idea, ¿no? Señalaban que si Cristo fuera Dios autoexistente, claro, entonces la idea la cristología que ellos tenían en ese entonces era que Cristo era el primer, o el Hijo de Dios, ¿no? Era la primera ah, creación de Dios. Entonces, en el momento que ese Cristo muere en la cruz, Dios toma esa vida que le dio en el origen de todo. Entonces, ahí no necesita morir Dios, porque en la cruz no puede morir un Dios. Entonces, veis que es una cristología, pues, muy, muy básica, muy todavía en pañales, podríamos decir. Luego se entiende cómo es posible que Cristo fuera totalmente divino y totalmente humano y que la deidad no murió en la cruz y no pasa nada. Eh, Fijaros, el concepto que hoy tenemos, que eso pues, es un misterio, ¿no? El misterio de cómo la muerte de Cristo no entraña la muerte de Dios. Ah, lo dejamos en un misterio, ¿no? Decimos, pues eso es uno de el misterio de la piedad. Pero ellos sí que ahí tratan de explicarlo y claro, desde la lógica humana, pues dices, oye, Dios simplemente le quitó a Cristo durante 3 días, ¿no? En la muerte de la cruz, lo que le dio al principio de todo. Pero claro, no consideran a Cristo eterno y autoexistente. Entonces, por eso es una cristología no bíblica. Pero Elena White luego llegaría a rechazar esta idea. Apenas 13 años después de esta cita,
ella dice, la deidad no murió, la humanidad murió, ¿no? Quinto, se pensaba que el hecho de que Cristo fuera llamado Hijo de Dios y el principio de la creación de Dios demostraba que debía ser de origen más reciente que Dios Padre. O sea que Jesús era más reciente que el Padre. Si el Padre era eterno, Dios el Hijo, o sea, el Hijo de Dios no era eterno, tenía un origen. Ah, y sexto, la variedad de expresiones utilizadas para referirse al Espíritu Santo indican que no podría ser considerado propiamente una persona, ¿no? Esto lo hemos hablado creo que en el anterior vídeo, en el que decimos que es como cuando hemos hablado del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo a veces se presente como una paloma, como fuego, como un viento? ¿No? Esa idea significaba que no era una persona. Bueno, Jerry Moon comenta, estos argumentos tenían sentido dentro de un paradigma antitrinitario general, o sea, tenían cierta consistencia dentro de su visión antitrinitaria. Pero cuando este paradigma se cuestionó, ¿no? Porque algunos de estos elementos se cuestionan, y ahora tocaremos ese tema, se reconoció que esos puntos que creía la iglesia adventista de los pioneros, estos puntos encajaban en otras interpretaciones no antitrinitarias. Ninguna de estas es una objeción válida al concepto trinitario básico de un solo Dios en tres personas. Es decir, eran estos 6 puntos que hemos leído eran más bien una manera de justificar el antitrinitarismo más que un concepto bíblico serio de la deidad. Pero bueno, ese era el concepto de las primeras décadas de la Iglesia Adventista. Pero ¿qué ocurre luego más adelante, ¿no? Hubo un descontento con el antitrinitarismo, es decir, con el concepto de la deidad. El énfasis de 1888 en la justificación por la fe y la consiguiente exaltación de la cruz de Cristo pusieron en duda si una divinidad subordinada, es decir, cuando hablamos de divinidad subordinada y derivada, es que Cristo hereda esa divinidad, ¿no? Él está subordinado eternamente al Padre. Pero cuando se estudia el concepto de la muerte de Jesús en la cruz, el valor que tiene eso para nosotros, no, se pone en duda, dice, oye, pero estos conceptos que tenemos chocan, ¿no? O sea, no, que si Jesús es, viene del Padre, ¿no? Tiene una divinidad subordinada y derivada, pero a la vez eso también disminuye el valor de la cruz. Bueno, algunos dirán no, pero ellos se dieron cuenta y vamos a demostrarlo. Aunque todavía semi-arriano, en su perspectiva, en 1890 Wagoner instó a la necesidad de exponer la legítima posición de igualdad de Cristo con el Padre, a fin de que su poder para redimir pueda ser mejor apreciado. Claro, si Cristo tiene una vida heredada, una vida eterna heredada, es decir, prestada, como lo queramos llamar, al final no fue algo suyo que tuvo que dar en la cruz, tuvo que dar algo que el Padre le dio en un origen. Entonces, ¿veis? No es lo mismo dar algo que me ha sido dado o prestado que dar algo que a mí me pertenece eternamente. Entonces, eso fue lo que empiezan a enfrentar ya en la última década del siglo XIX. Si Jesús es subordinado al Padre, sí que disminuye el valor de la cruz. Porque, bueno, al fin y al cabo es un ángel glorificado, mm, un ángel que Dios a dedo le dio divinidad. Porque si la única diferencia, es decir, Dios es Dios, ¿no? Porque es eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces, todo lo que procede de Dios son criaturas que no son eternas. Entonces, ¿en qué paradigma ponemos a Cristo? ¿En criatura o en Dios? Si la diferencia básica entre creador y creación, ¿no? Entre creador y criatura es si tiene principio, si tiene un origen, si alguien le ha dado la vida o no. Entonces ellos ahí empiezan a decir, oye, claro,
si Cristo mm, ¿no? Dio su vida para darnos la vida eterna, eh, si si el Padre le dio la vida eterna, entonces disminuye el valor de la cruz. Es que es inevitable. Por eso dice Wagoner en un libro Cristo y su justicia, tiene vida en sí mismo, posee inmortalidad por derecho propio. Ahora, yo creo que en este momento están ellos empezando a romper con el antitrinitarismo sin darse cuenta. Porque en el momento que Cristo tiene vida por sí mismo y posee una inmortalidad por derecho propio, es igual al Padre, algo que creemos, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya no puede ser antitrinitario, porque el antitrinitarismo realmente, ¿cómo se concibe? Que solo hay un Dios eterno, que es el Padre. Pero si tú ya elevaste al Hijo al mismo nivel de inmortalidad y de vida en sí mismo, entonces ya no, al menos ahí podemos decir que eres binitario, ¿no? Que la deidad son dos personas, el Padre y el Hijo. Aunque en ese momento no hayas aceptado el Espíritu Santo. Pero si uno es binitario y critica el trinitarismo, está en lo mismo. Porque igual tiene que explicar, o si el ataque es cómo es posible que un mismo ser tenga diferentes personas que lo compongan. Pues es lo mismo si son dos que si son tres. Al fin y al cabo, estás rechazando que es uno solo. Y ahí ya, dentro del adventismo, empieza el cambio. Jerry Moon dice, Wagoner aún no era plenamente trinitario en 1890 cuando escribió su libro Cristo y su justicia, pero vio claramente que una concepción más exaltada de la obra redentora de Cristo exigía una concepción más elevada de su ser como deidad, ¿no? Es decir, a partir de 1888 se eleva la figura de Cristo, ¿no? Algo que hubo una gran necesidad, porque la iglesia adventista prácticamente había dejado de ser cristiana. Se había olvidado de Cristo, que es el centro de todo, ¿no? Y ahí, pues, estas personas como Wagoner, pues empiezan a hacer ese cambio, yo creo que de manera inconsciente, ¿no? Porque en ese momento todavía ellos dirían que eran antitrinitarios. Pero ¿cuál fue el cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué ocurre en 1898? La publicación del deseado de todas las gentes de Elena White sentó las bases para un cambio de paradigma en la concepción adventista de la deidad y la doctrina de la Trinidad, ¿no? Esto ya lo comenté en otro vídeo. Elena White abre el camino, ¿no? Traza, de alguna manera, ella tenía dos opciones, o cerrar la puerta a la Trinidad o abrirla de par en par, porque en este periodo estaban ahí que ah, estaban ahí luchando con la idea de, oye, somos antitrinitarios, pero eso daña la obra de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿No? Hay una tensión ahí en el adventismo. Entonces Elena White, en ese periodo, tiene dos opciones, o cerrar la puerta de la Trinidad o abrirla para que haya un cambio de paradigma. ¿Y qué creéis que hizo Elena White? Bueno, es algo que no ocurrió de la noche a la mañana, ¿eh? Fueron también décadas de desarrollo, pero ella, ¿qué es lo que hace? En la primera página del libro del deseo de todas las gentes, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, ¿no? Esto es obvio lo que está intentando decirnos, que desde siempre, por la eternidad, el Padre ha sido uno con el Hijo, ¿no? Jesucristo ha sido uno con el Padre. Una cosa eh, preciosa, ¿no? O sea, es la base del cristianismo, esa coeternidad de las dos personas, Padre y Jesucristo. Y ella ya empieza con esa declaración firme, pero no acaba ahí. En el capítulo sobre la resurrección de Lázaro, en el que Jesús afirma a Marta que Él es la resurrección y la vida, Elena de White afirma que en Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. La divinidad de Cristo es la seguridad del creyente en la vida eterna. Es decir, en Cristo hay vida original que no es prestada
ni derivada de nadie. Y eso excluye también al Padre. Entonces, Cristo es, en su deidad, es igual al Padre. En su labor salvífica no es igual, ¿no? Por eso ahí nosotros hacemos una diferencia entre la naturaleza de Dios, que es coeterna, no hay una coexistencia eterna entre las personas de la deidad, y luego cómo la Trinidad o la deidad se nos manifiesta dentro del contexto de la salvación, de la historia de la redención. Y ahí pues sí que hay diferentes papeles, ¿no? Diferentes... cada uno toma un papel diferente en todo esto. Y el padre pues adopta esa figura que tenemos, ¿no? Pues la del Padre, la del Dios Todopoderoso, y el Cristo, sobre todo cuando se hace hombre, pues adopta esa posición de aquel que era Dios, pero que había de morir para darnos la vida eterna. Am, y esta cita rompe, ¿no? Esta es la cita más clara sobre que rompe el antitrinitarismo dentro de la iglesia adventista, ¿no? Esta es la cita que cambia el rumbo de la iglesia en su concepto de la deidad. Y esta cita es demasiado obvia, demasiado clara. Ahora, yo una vez estuve en una página de un ministerio antitrinitario y ellos trataban de dar sentido a esta cita, ¿no? Porque es una cita pues muy obvia. Y algo que pues tengo que reconocer que me causó gracia, que ellos decían que Cristo tenía vida original no prestada, derivada, que el Padre le había dado. Entonces dices, pero eso es contradictorio. O sea, decían, no, sí, Cristo tenía vida original en sí mismo que el Padre le había dado. Y digo, creo que, creo que cuando alguien no quiere aceptar una idea, da igual lo que lea, da igual lo que le digas, ¿no? Por eso, tristemente, también en el mundo cristiano tenemos todos la misma Biblia y cada uno cree, ¿no? Doctrinas a veces diferentes y opuestas. Pues lo mismo a veces ocurre en la iglesia adventista teniendo la misma cita, ¿no? Uno lee esta cita y dice, sí, el Padre le dio esa vida original no prestada, no derivada. Pero si la misma cita está diciendo que nadie se la ha entregado, nadie se la ha dado. Entonces, ahí me di cuenta que los hermanos, que tristemente muchos son disidentes, ¿no? Porque pelean contra la iglesia, luchan contra la iglesia, simplemente tienen un concepto antitrinitario que no quieren abandonar, no importa lo que lean, no importa lo que vean. Pero bueno, con esta cita pues es demasiado evidente, ¿no? Y al comentar sobre la resurrección de Cristo, Elena de White declaró, el Salvador salió de la tumba por la vida que estaba en él mismo. Incluso esto es un tema de estudio que me he dado cuenta, que en la Biblia en el Nuevo Testamento se dice que el Padre resucitó a Jesús, pero en otra cita, en otro momento, en otro texto dice que Jesús, él tenía vida, ¿no? Eh, él mismo tenía la capacidad de levantarse. Pero en otro contexto, la verdad que no lo he preparado para este vídeo, pero lo podemos estudiar en otro. En otro contexto, el Espíritu Santo dice que fue un agente en el tema de la resurrección. Entonces, bueno, el tema de la muerte y resurrección de Jesús es un misterio. El caso es que la clave es que él se levanta, ¿no? Por la capacidad, por lo que él tenía, ¿no? La vida que es en él mismo. O sea, en él está la vida, en Cristo está la vida. Por eso su muerte nos da la victoria y el perdón y nos da el don de la vida eterna. Solo nos puede dar la vida eterna aquel que la tiene de forma original. Y Cristo la tiene de forma original. El libro también incluía declaraciones claras sobre la personalidad del Espíritu Santo. En la página 671, el pecado podía ser resistido y vencido solo a través de la poderosa acción de la tercera persona de la deidad, ¿no? Ahí pues está hablando del Espíritu Santo. Pues ahí está, es la clave del papel de Elena O. de White en ese cambio de paradigma de antitrinitarismo pues a tener un concepto de deidad bíblica, que lo podemos llamar Trinidad, pero
si hay alguien que prefiere usar otros términos teológicos, no tengo ningún problema, ¿no? La verdad que la Iglesia, o al menos los teólogos, no tienen un fetichismo con la palabra Trinidad, o sea, no es una, no es una palabra por la que daría la vida. Ahora, el concepto de Dios bíblico sí que es triuno, podemos decir, o cualquier otra palabra sirve. Porque al fin y al cabo, los teólogos y pues todos trabajamos con etiquetas, no trabajamos con etiquetas, o sea, con palabras, ¿no? Cualquier palabra teológica es una etiqueta sobre un concepto de algo en la Biblia. Entonces, bueno, Jerry Moon dice, sus escritos, los de Elena White sobre la deidad, muestran una clara progresión, no principalmente de antitrinitarismo a protrinitarismo, es decir, Elena White no tiene ese cambio que sí que ocurre a nivel oficial en la Iglesia, eh, sino más bien ella va de una relativa ambigüedad a una mayor especificidad. Es decir, de ser más ambigua en el tema, llega a ser más específica. Algunas de las primeras declaraciones pueden ser objeto de diversas interpretaciones, ¿no? Que esto lo vamos a ver ahora. Las primeras referencias sobre la deidad de Elena White podemos decir, uy, es un poco ambiguo, ¿no? Entendemos que seas trinitario o antitrinitario, puedes estar de acuerdo con esas citas. Pero a partir ya de 1898 y 1906, sus su visión es tan protrinitaria que roza casi el dogmatismo, ¿no? O sea, prácticamente está desarrollando la doctrina de forma clarísima, ¿no? Por eso dice lo del dogmatismo. Jerry Moon sigue diciendo, su cambio de perspectiva parece claramente haber sido una cuestión de crecimiento y progreso, ¿no? Eso es algo que ocurre de forma natural en el ministerio de un profeta, de una iglesia, ¿no? Que haya un progreso no es nada malo. Bueno, pues fue una cuestión de crecimiento y progreso más que de retroceso, porque a diferencia de su esposo y otros de sus colaboradores, ella nunca atacó directamente la visión de la Trinidad que posteriormente apoyaría explícitamente. Por eso, desde el comienzo de su ministerio, Elena White retrató a Dios como un ser personal, literal y tangible, en contraste con los espiritualizadores o deístas que veían a Dios como un ser distante, impersonal, místico y en última instancia irreal. Y esto era una problemática que había en ese contexto, ¿no? O sea, incluso dentro del cristianismo o del protestantismo, del adventismo, a veces había ideas de Dios o sea, no, Dios es ay, no, espiritualizador, no, Dios está ahí, nosotros estamos por nuestro lado y entonces, algo que no es bíblico, desde luego. Elena de White no reconoció al principio la naturaleza trinitaria de Dios, es decir, no hay declaraciones trinitarias como tal, ni siquiera podemos decir que ella tenía esa concepción desde el comienzo de su ministerio. Pero cuando ella empieza a ser más clara sobre su visión de Dios, a partir de 1890 y 1900, ¿cómo describe a Dios? Pues describe a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como individuos reales, ¿no? No una figura de lenguaje o poderes místicos, ¿no? No trata de espiritualizarlo tanto que no tenga ni que sea una idea más que, no, dices, trata a las tres personas de la deidad como individuos, como personas reales. Ella enfatizó su triunidad como personas voluntarias, ¿no? Ella crea pues una triunidad, es también un concepto de cómo ve Dios, ¿no? Como personas voluntarias, pensantes, sociales y relacionales, ¿no? Y explicó su unidad en términos de naturaleza, carácter, propósito y amor, pero no en términos de ser una persona, ¿no? Dios, sino pues concibe, claro, el tema, no, ella habla, es decir, ella habla de las características de una persona cuando se refiere a cada uno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dice, pues esto es una persona, el otro es una persona, sino, pues le da todas las características esenciales de una persona, sin
usar el término persona siempre, aunque sí que lo usa también, ¿no? Fijaros, ¿cuáles fueron las primeras visiones de Elena de White? Aquí vamos a ver un poco de historia de cómo ella veía a Dios, ¿no? Eh, primeros escritos, dice, vi un trono y en él estaban sentados el Padre y el Hijo. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su persona, su hermosa persona, ¿no? Ahí tienes a dos personas que son Dios. No pude contemplar la persona del Padre, pues una nube de gloriosa luz lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como la suya. Dijo que sí, pero no pude contemplarla, pues dijo, si contemplaras la gloria de su persona, dejarías de existir, ¿no? En dos ocasiones en sus primeras visiones, Elena White le preguntó a Jesús sobre la forma y la persona de Dios el Padre. Luego otra cita de primeros escritos también dice, a menudo he visto al amado Jesús, que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona también, ¿no? Y tenía una forma como la suya. Jesús dijo, soy la imagen misma de la persona de mi padre. Algo que, por cierto, también lo toma del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, lo que ocurre aquí que ya seas antitrinitario absoluto o trinitario también al 100%, estamos de acuerdo con estas citas, es decir, son ambiguas en concreto en el tema de la Trinidad o no Trinidad. No, ella no fue explícita en las primeras décadas de su ministerio en cuanto a este tema. Era una posición ambigua que pues, cualquier posición puede usarla, ¿no? Luego, ya en escritos a partir de la segunda década de su ministerio, ah, pues los tres primeros capítulos de esta colección de Spiritual Gifts, dones espirituales sería en español. Ella habla de la caída de Satanás, la caída del hombre, el plan de la salvación. Menciona al Padre y al Hijo discutiendo cómo lidiar con Lucifer y la caída de Adán. No se menciona en este contexto al Espíritu Santo. Pero en el capítulo siguiente, la primera venida de Cristo, se refiere a las tres personas de la deidad en la narración del bautismo de Jesús. Que por cierto, el bautismo de Jesús es una de las manifestaciones más poderosas de la Trinidad, ¿no? Pero bueno, en este contexto, pues aquellos que desean ser antitrinitarios, ¿no? Tener ser arrianos, pues pueden tomar estas citas y usarlas. Pero bueno, tenemos que entender que el ministerio de Elena White hay que estudiarlo a lo largo de todos sus años, no solo las primeras décadas o las últimas. Luego ella dice, este Salvador era el resplandor de la gloria de su Padre, ¿no? En los sufrimientos de Cristo, escrito en 1869. Este Salvador era el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su persona. Poseía majestad, perfección y excelencia divinas, era igual a Dios. Ella nunca, bueno, en ese sentido es claro, nunca rechaza que Jesús no sea igual a Dios, ¿no? Además, es algo que toma de la Biblia, de Hebreos 1.13, Colosenses 1.19, Filipenses 2.6, que habla de esa igualdad con Dios sobre Jesús. Bien, Spirit of Prophecy, volumen 2, escrito en 1877, ella diría, el Hijo de Dios era en forma de Dios y no estimó como cosa a la que aferrarse ser igual a Dios, ¿no? Esto es una cita de Filipenses 2 prácticamente. Y además, Spirit of Prophecy volumen 2 es su primera versión del deseado de todas las gentes, lo que luego ella ya convertiría en el libro El Deseado. Pero bueno, ella aquí trata pues, la vida de Jesús de una manera más concisa, pero ya está hablando de esa igualdad del Hijo al Padre. Bueno, en una carta a Waggoner y Jones de 1887, ella dice, fue la pobreza la que, al ir y venir entre los súbditos, que vino a salvar, apenas una voz solitaria lo llamó bienaventurado. Apenas una mano solitaria se extendió en señal de amistad.
y apenas un techo solitario le ofreció refugio, ¿no? Hablando de la humillación que sufrió Jesús en su ministerio. Entonces miremos bajo el disfraz. ¿Y a quién vemos? A la divinidad, al Hijo eterno de Dios, igual de poderoso, igual de infinitamente dotado con todos los recursos del poder. Y se le encontró en forma de hombre, ¿no? Fijaros que hace énfasis en esa igualdad y eternidad en cuanto a la divinidad al Hijo. Por eso, em, ella hace énfasis en la unidad y estrecha relación con el Padre. Ahora, eh, el único principio que Cristo conoció en este contexto fue el de su encarnación, ¿no? No significa que esa manera filial de relacionarse entre el Padre y el Hijo significa que tenga un comienzo Jesús, o sea, Cristo. ¿No? Sobre todo, el único comienzo claro que conocemos sobre Cristo es en el vientre de María, ¿no? Que ahí tiene un comienzo la humanidad de Cristo, pero la divinidad de Cristo no tiene comienzo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso algunos aplican ese comienzo que tiene la humanidad, lo aplican también a su divinidad. Pero bueno, entendamos que Jesús tiene doble naturaleza, con lo cual es un misterio absoluto, ¿no? Y es algo desde la lógica humana podríamos decir ilógico, como alguien puede tener doble naturaleza, creador-criatura, ¿no? Dios y humano, pero lo aceptamos, ¿no? Porque está en la revelación. Bien, en el gran conflicto, o el conflicto de los siglos, ella dice, otro error peligroso es la doctrina que niega la divinidad de Cristo, ¿no? Y ahí pues explica que había personas que atacaban la divinidad de Cristo. Más abajo dice, hay quienes contradicen directamente las declaraciones más claras de nuestro Salvador sobre su relación con el Padre, su carácter divino y su preexistencia. No puede aceptarse sin la más injustificada tergiversación de las Escrituras. ¿No? La preexistencia de Jesús es que Él ha existido antes de hacerse humano. Y eso es un error, ¿no? Porque eso ataca la divinidad de Cristo. Si los hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspiradas respecto a la divinidad de Cristo, es en vano discutir con ellos, pues ningún argumento, por concluyente que sea, podría convencerlos. Aquí pareciera que ella está hablando de los hermanos antitrinitarios. Da igual el argumento que se dé respecto a la divinidad de Cristo, que si uno no tiene la voluntad honesta de aceptarlo, pues da igual lo que podamos decir. Y ella luego dice, nadie que sostenga este error puede tener una verdadera concepción del carácter ni de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre, ¿no? Ella está haciendo énfasis, la divinidad de Cristo es absoluta, no es derivada, no es sujeta a nadie. Y eso es lo que da más valor al plan de la salvación. Luego, en otra cita del gran conflicto, antes de la llegada del mal, reinaba paz y gozo en todo el universo. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, carácter y propósito. Es decir, si es uno en naturaleza, esa naturaleza es eterna, no es derivada. No, la naturaleza divina no puede tener un comienzo, porque entonces ya no tienes un concepto de Dios diferente. Por eso que no se puede aceptar a un Cristo divino que tiene un comienzo. No, o sea, eso sí que es ilógico, pero algunas personas pues no tienen esa delicadeza, ¿no? Al estudiar este tema. Luego, en Patriarcas y Profetas, ya en 1890, ella dice, el Hijo de Dios compartía el trono del Padre y la gloria del Eterno autoexistente rodeaba a ambos, ¿no? O sea, más adelante en el libro Elena White identifica a Cristo como el gran yo soy, ¿no? Ahí la plena divinidad de Cristo. Luego en Testimonios Especiales para Ministros y Obreros, ya en 1897, ¿no? Ella dice el poderoso poder del Espíritu Santo y claramente ella usa el texto la tercera persona de la deidad. Por eso muchos antitrinitarios a veces piensan que algunas de estas citas
fueron añadidas, ¿no? Dudan de la veracidad. Elena White no puede decir la tercera persona de la deidad, porque si dices eso, vamos, es lo mismo que decir Trinidad sin decirlo. Pero bueno, esta cita es original de Elena de White y es porque ella pues tiene un desarrollo eh, a favor de ese concepto de tres personas. Luego volviendo, o sea, y volviendo al deseado de todas las gentes, que ya fue escrito prácticamente a finales del siglo XIX, en 1898, ¿no? La cita que hemos leído antes. En Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. La divinidad de Cristo es la garantía de la vida eterna para el creyente. Y también dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Por eso el libro, el deseo de todas las gentes, si uno pues, lo respeta, lo atiende. Y no sé si habéis visto el vídeo, los vídeos previos, pero alguien bueno, Andreasen, que fue un pastor bastante importante en la primera mitad del siglo XX, él era un pastor joven cuando recibe este libro, o sea, era alguien, creo que tenía 21 o 22 años en ese momento, y cuando leen, dice, fue un choque en la iglesia adventista el deseo de todas las gentes, porque rompía con el antitrinitarismo. Y es por citas como estas. Y él fue donde Elena White y dijo, yo quiero ver de tus manuscritos que tú escribiste esto. Y ella, con toda la amabilidad del mundo, le dijo, sí, yo lo he escrito, mira, y se lo mostró. Y él ahí se convenció de que estas citas no son inventadas, que son de la mano fueron escritos de la mano de Elena White y que favorecen la visión trinitaria bíblica. Jerry Moon comenta hay una clara progresión de lo simple a lo complejo, lo que sugiere que la comprensión de Elena de White creció y cambió a medida que recibió más luz, ¿no? Eso es algo que es un error fatal decir que toda la luz que necesitaba la iglesia adventista la tuvo ya al principio de la iglesia con los pioneros. Ni siquiera hoy podemos decir que tenemos toda la luz, ¿no? Mucho menos podemos decir que Elena White a lo largo de su largo ministerio, solo al principio tenía toda la luz. Ella fue creciendo, ¿no? Y esa comprensión que creció la tuvo la Iglesia Adventista hasta el día de hoy. Bien, luego, ya en el siglo XX, está la famosa crisis de Kellogg, ¿no? El doctor J.H. Kellogg teorizó que la vida de cada ser vivo, ya sea un árbol, una flor, un animal o un ser humano, tenía la esencia misma de Dios dentro de ella. Claro, este es el famoso panteísmo, que habría que definir, ¿no? ¿Qué es el panteísmo? Yo creo que aquí pues, se ve bastante claro, ¿no? Que Dios está ser, en cada ser vivo, ya sea planta o animal, ser humano, Dios, ahí está la misma esencia de Dios. Claro, esto rompe la personalidad de Dios, porque nosotros lo que entendemos es que Dios nos da el aliento de vida y de ahí pues tenemos vida en nosotros, ¿no? Derivada de Dios. Pero ahora él teoriza que Dios está en todo, ¿no? En el agua que hay aquí en esta botella, en todo Dios está. Entonces, claro, uno puede decir, qué bonito, uno se siente rodeado de Dios. Claro, pero eso no es una visión bíblica. Entonces, encima, Kellogg se ayuda de la Trinidad y dice, uy, el Espíritu Santo, que a veces es un fuego, a veces es un agua, a veces es un viento, a veces es una paloma, me viene muy bien, ¿no? Y usa el Espíritu Santo y la idea de la Trinidad para defender su panteísmo. Ahora, nosotros no creemos que ese sea el concepto ni de la Trinidad ni sea un concepto bíblico el panteísmo. No, él escribió pues, The Living Temple, el templo viviente, se podría traducir, en 1903. ¿No? Kellogg dice, Dios es la explicación de la naturaleza. Hasta ahí, bueno, podemos decir bien. No un Dios fuera de la naturaleza, sino en la naturaleza. Es decir, ahí de nuevo el énfasis de que Dios está vivo en todas partes, manifestándose a través y en todos los objetos, movimientos
y diversos fenómenos del universo. Claro, imaginaros, si en todo está Dios, entonces todo es a causa de Dios y cualquier cosa buena, pero también mala, es causa de Dios. Además, eso hace que Dios sea no una persona como Él se nos quiere revelar, ¿no? Porque se nos revela en figuras que son una persona, pues como el Padre o el Hijo, Cristo. Aquí Dios es cualquier cosa y está en cualquier cosa, lo cual, pues, evidentemente, no es bíblico. Bueno, ¿no? Entonces, los problemas con las opiniones de Kellogg, que Dios habita intrínsecamente en todos los seres animados, sean conscientes o no, o sea, dentro del perro, dentro del gato, dentro del pájaro, Dios vive, habita. Segundo, el poder de Dios es igual a su presencia. ¿No? Una cosa es que veamos el poder de Dios manifestándose en nosotros, en todo, pero el panteísmo de Kellogg confunde poder con presencia. Bueno, si el poder de Dios se manifiesta aquí, es porque su presencia está en todo. Y claro, por eso rompe la personalidad de Dios. Eso. Por eso afirmó que Elena de White estaba de acuerdo con su punto de vista. Encima, él trató de meter a Elena de White de su parte. Las declaraciones fundamentales de Elena de White sobre su visión de la deidad surgieron como reacción a las enseñanzas panteístas de Kellogg, ¿no? Elena de White, cuando ve por dónde van los tiros con Kellogg, que ella dice, ¿no? Entonces tenemos que ser más específicos de cuál es nuestra idea de Dios para que Kellogg no pueda decir que creemos lo mismo que él. ¿Y qué es lo que ella escribe en ese contexto? Fijaros, esto es una cita de Elena White. Tengo cosas que decirles a nuestros maestros con respecto al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan cuidado al sustentar ideas de este libro sobre la personalidad de Dios. Tal como el Señor me presenta los asuntos, estas ideas no cuentan con el respaldo de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. Pensé que esto, sin duda, se comprendería y que no sería necesario que dijera nada al respecto. Pero dado que se ha afirmado que las enseñanzas de este libro pueden sustentarse con declaraciones de mis escritos, me veo obligada a negar esta afirmación. De ahí que entendemos que Elena de White era ambigua en el siglo XIX sobre su concepto de Dios. O sea, no que no lo... Pues de nuevo, ¿por qué fue tan ambigua? Bueno, pues porque tuvo también su crecimiento personal y el énfasis del siglo XIX fue la verdad presente, ¿no? Las doctrinas distintivas. Bueno, continúa la cita. Puede que este libro contenga expresiones y sentimientos que concuerden con mis escritos, ¿no? En algún caso. Y puede que contenga muchas declaraciones que tomadas de su contexto e interpretadas según la mente del autor del Living Temple, o sea, del templo viviente, parecería estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto podría respaldar la afirmación de que los sentimientos del Living Temple concuerdan con mis escritos. Pero Dios no permita que esta opinión prevalezca, ¿no? Ella se aparta y rechaza la posición panteísta de Kellogg. Bueno, las nuevas teorías, sigue diciendo, ¿no? Las nuevas teorías sobre Cristo, sobre Dios y Cristo, expuestas en el templo viviente, no concuerdan con las enseñanzas de Cristo. ¿No? Recordemos, Elena White desde el principio concibe, ¿no? como personas a Cristo y al Padre, ¿no? Desde primeros escritos, desde sus primeras visiones, ¿no? al trono de Dios, son personas que no es que habiten en las cosas inanimadas y animadas, sino son personas aparte, que funcionan aparte de la creación, ¿no? Dios. El Señor Jesús vino a este mundo para representar al Padre. No representó a Dios como una esencia que impregna la naturaleza, sino como un ser personal. Y la misma lógica la tenemos que aplicar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está aquí hoy con nosotros no como una esencia, como un poder, sino como la misma presencia personal de Dios. Por eso, pues creemos que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, y termina la cita. Los cristianos deben tener presente que Dios tiene una personalidad al igual que Cristo, ¿no? Son personas vivas. Luego ella dice, se me ha instruido que diga, no se debe confiar en los sentimientos de quienes buscan ideas científicas avanzadas. Se hacen afirmaciones como las siguientes.
El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. El Espíritu es la luz que se derrama. Por cierto, esta visión, o sea, esta manera de hablar de la luz recuerda un poco al concepto trinitario católico, porque ellos también dicen que Cristo es luz de luz, Dios de Dios, bueno, el credo de Nicea. Bueno, el Padre es como el rocío, no, dice, no estamos de acuerdo con aquellas personas que quieren dar sentido a la naturaleza de Dios, algo que no se, que la Trinidad no trata de hacer, o sea, la Trinidad bíblica. El Padre es como el, no, se hacen afirmaciones como que el Padre es como el rocío, el vapor invisible, el Hijo es como el rocío recogido en forma hermosa, el Espíritu es como el rocío que cae sobre la sede de la vida. Estas eran algunas de las maneras que en el adventismo del siglo XIX trataban de dar algún sentido de cómo es Dios. Y dice, ¿qué necesidad hay de espiritualizar tanto a Dios? ¿No? Otra afirmación, el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube de plomo, el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Claro, aquí ella rechaza la visión falsa de la Trinidad, pero fijaros que trata a cada una de las personas de la Trinidad. Pero este es, digamos, un rechazo absoluto a un concepto falso de la Trinidad, o sea, lo cual es correcto. Ah, ¿Qué es lo que ella dice? Continúa la cita. Esta ya es de 1900, bueno, es la continuación de la anterior, ¿no? Escrita en 1905. Todas estas representaciones espiritistas son simplemente nada. Son imperfectas, falsas. Debilitan y disminuyen la majestad con, lo que con la que ninguna semejanza terrenal puede compararse. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas son meras cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede ser descrito con las cosas terrenales. Por eso, a veces esa explicación de el símil ese de Dios el Padre tuvo, como cualquier padre terrenal tiene a Dios Dios el Hijo y hereda su naturaleza, eso es una explicación falsa, filosófica y errónea, ¿no? Y además se dice espiritista, ¿no? Como trata de dar sentido a lo espiritual. No, lo mejor, no, o sea, no es correcto usar estas analogías para describir la naturaleza de Dios. Luego ella dice, el Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible a la vista mortal, ¿no? Él permanece ahí en el trono de forma invisible. Y luego, el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. Es decir, de alguna manera, eh, el Hijo es el Dios que se manifiesta y se puede comprender, mientras que el Padre es el Dios inaccesible que no se puede ver porque no se le comprendería. Esa es la gran diferencia, pero en cuanto a eternidad, a deidad, son iguales. La palabra de Dios lo declara la imagen misma de su persona, ¿no? Dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre, ¿no? Entonces ella luchaba contra el concepto de que igual habían espiritualizado en ese momento a la persona del Padre. Claro, hoy en día pues se espiritualiza más la persona del Espíritu, a veces la del Hijo, pero en ese momento, no la del Padre, pero en ese momento sí, era algo que ocurría. Y termina diciendo, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. De nuevo, se usa esta característica que Dios tiene, ¿no? La plenitud de Dios está también en el Espíritu Santo. Y Dios es un ser personal, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Bueno, es ese espíritu en toda la plenitud de la deidad que manifiesta el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como Salvador personal. Y luego ella dice, hay tres personas vivientes del trío celestial, o en el trío celestial. Fijaros que ella
primero ha estado combatiendo una idea errónea de la Trinidad y ahora dice, no tratemos de explicarlo, simplemente aceptemos lo que la Biblia enseña. O sea, no se puede explicar humanamente cómo eso ocurre. Pero lo que la Biblia enseña es que hay tres personas vivientes, vivas, en el trío celestial. En el nombre de esos tres grandes poderes, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes reciben a Cristo por fe son bautizados, ¿no? La famosa fórmula bautizal, que por cierto es una evidencia bíblica de la Trinidad, la fórmula bautismal trinitaria. Y bueno, y estos poderes cooperan con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo, ¿no? Los tres, me gusta cómo lo conciben, ¿no? Los tres poderes, las tres personas cooperan con las criaturas para la salvación. Luego en 1906 ella comenta, antes de la creación de los hombres y los ángeles, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Esto es Juan 1.1. El mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo creó todas las cosas, existía antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe de dudar. Cristo era Dios esencialmente en el sentido más elevado, es decir, Dios absoluto, al igual que Dios el Padre. Él estuvo con Dios desde la eternidad, es decir, siempre ha estado. Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta, pero una con el Padre. Él era la gloria suprema del cielo y bueno, él era el comandante de las inteligencias celestiales y recibió el homenaje de adoración de los ángeles como su derecho, ¿no? Como era Dios plenamente, también era objeto de adoración. Por lo tanto, ¿cómo es la doctrina de Elena de White sobre la deidad? Primero, ella refuta la suposición de que todas las doctrinas de la Trinidad son las mismas. Porque ves, ella rechaza pues, esas explicaciones de la Trinidad del vapor y pues, de espiritualizar o de hacerlo muy místico a Dios, ¿no? Y que las objeciones a una exigen el rechazo de todas, ¿no? Hay gente que dice, o sea, no, la Trinidad, solo hay un concepto de Trinidad. Si rechazas un concepto de Trinidad, has de rechazar a todos. Y no es así. O sea, hay conceptos equivocados de la Trinidad, como los filosóficos o panteístas o otros, y está el concepto trinitario bíblico, que es el correcto. Luego, ella rechaza las opiniones que enseñan que Dios es un ser sin forma, intangible, impersonal o simplemente una fuerza de la naturaleza, ¿no? Por eso Jesús decía en las visiones que el Padre también tenía una figura física, pero que nadie podía ver. Ella llama a estos puntos teorías espiritistas, ¿no? Que tratan de definir o de darle una naturaleza, una explicación a Dios humana, lo cual no creemos en ello, ¿verdad? Ella adopta una visión literal y bíblica de la deidad, pero nunca usa la palabra Trinidad, lo cual no hay ningún problema. Si hay alguien que no le gusta la palabra de Trinidad, no hay ningún problema en no usarla, pero el concepto de las tres personas sí que es bíblico y bueno, ha de creerse, ¿no? Dios incluye tres personalidades divinas individuales, es lo que ella creía, que en naturaleza, carácter, propósito y amor son uno, ¿no? Eso es lo que hace que Dios sea una unidad perfecta, porque en Él hay un absoluto amor, una absoluta cooperación, entonces eso es lo que ayuda a que sean tres y a la vez una como personas, ¿no? Ella rechaza los presupuestos filosóficos tradicionales de atemporalidad e impasibilidad de Dios. ¿Sabes? Porque este concepto de la temporalidad es el concepto católico. Entonces, por eso los católicos también creen que Cristo es engendrado por el Padre, pero que es engendrado de forma eterna, porque en Dios no puede haber cambio ni variación en el contexto de la encarnación. Entonces, si
Dios viene aquí a este mundo y se hace hijo, ya tenía que venir así desde el principio, porque no puede, porque Dios es atemporal. Pero si uno rechaza la temporalidad, entonces hasta en Dios se puede concebir eh, ese cambio, ¿no? Que Cristo sufre. Bueno, su visión bíblica de Dios lo ve como activo dentro de nuestras limitaciones de tiempo y espacio. Está genuinamente involucrado en nuestras vidas. Y ya en Hechos de los Apóstoles, uno de los últimos libros que ella escribe, dice, no es esencial que podamos definir que el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Se declara claramente respecto al Espíritu que en su obra de guiar a los hombres a toda la verdad no hablará por su propia cuenta. Es por eso que no es importante definir la naturaleza del Espíritu, sino concebirlo, pues que es ese Dios que está hoy aquí viviendo con nosotros y en nosotros. Porque al final lo importante no es la persona de Cristo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Hombres con ideas fantasiosas pueden combinar pasajes de las Escrituras y darles una interpretación humana, pero aceptar estas ideas no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para la comprensión humana, el silencio es oro, ¿no? Frente a la naturaleza del Espíritu Santo, no entramos a debate ni a tratar de explicarlo. Pero decir que es una persona no es tratar de definir su naturaleza. Am, y con esto terminamos. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿No? ¿Quién? El Espíritu. ¿No? O sea, cuando Él venga, está hablando usando tercera persona del singular, ¿no? Pues, está hablando de una persona. O sea, si aceptamos la gramática elemental griega que fue traducida al español, ¿no? En este caso, pues cuando se usa él, te refieres a una persona. Entonces, cuando él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pues, pecado, justicia y juicio. ¿No? No conocemos bien la naturaleza de él, del Espíritu Santo, pero sabemos que es una persona enviada por Cristo para ayudarnos. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu. Será llevado al arrepentimiento y se despertará la importancia de obedecer los requisitos divinos. Y muy bien. Con esto concluimos. Aquí hemos podido repasar un poco el desarrollo de una manera rápida, ¿no? En resumen, el desarrollo que hubo en la iglesia adventista y sobre todo con Elena de White en el cambio este de antitrinitarismo hacia trinitarismo. Así que bueno, espero que sea de bendición este estudio para vosotros y nada, os animo a seguir estudiando con la Biblia, cada uno en un estudio personal, profundo, sobre quién es Cristo, sobre quién es Dios, que es al final lo que nos da la vida y lo que nos da el sentido en este mundo. Así que bueno, gracias por haber estado ahí y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.